Un saludo de nuevo, queridos seguidores de disidentia.com, lectores, los que siguen también nuestro canal de YouTube, los que, bueno, nuestros queridísimos y nunca suficientemente bien valorados pequeños mecenas, que son grandes mecenas en realidad, que con muchos pocos se hacen muchas cosas, la verdad. Y nada, pues bienvenidos a un nuevo programa de Disidencia. En este caso, el tema es un tema que teníamos bastantes, yo personalmente bastantes ganas de abordar, y es un tema que lo voy a presentar tan burdamente como se piensa y como se parece se está aceptando. Es, ¿somos manipulables? ¿Existe la capacidad de manipular las mentes? Lo voy a poner en contexto rápidamente. Hay mecanismos, poderes, no sé, públicos y privados, el Estado profundo, un gobierno, corporaciones multinacionales que pueden manipular las mentes de las personas en el sentido, ojo, en el sentido de que pueden hacer que tomen decisiones contrarias a las que habrían tomado antes de ser manipulados. Les pueden convencer de hacer cosas que en realidad van contra lo que eran sus principios, sus creencias, sus convicciones, sus decisiones anteriores. Es un tema que parece que, así dicho, suena como incluso hasta broma, pero ustedes saben perfectamente, ustedes que están ahí, que esto es una cosa que corre como la pólvora, está corriendo como la pólvora. Cada vez es una opinión más generalizada de que se puede manipular la opinión pública. Es decir, se puede manipular lo que pensamos respecto a cosas bastante importantes, trascendentes. Incluso se puede manipular unas elecciones, ¿eh? Haciendo que las personas voten de repente, de forma inopinada y por sorpresa, algo que era completamente inesperado. Bueno, pues para hablar de este tema, que no es moco de pavo ni bigote de gamba, tenemos ahí en la Argentina a Dante Augusto Palma, que es filósofo, y aunque por aquí tiene muy mala prensa, es politólogo. Lo que pasa es que es una persona bastante inteligente, racional, y como ustedes sabrán, si le siguen y le leen en disidencia.com, y se lo recomiendo si no lo hacen, es una persona muy abierta de mente y bastante reflexiva e inteligente. Así que directamente paso a saludar a nuestro invitado de hoy, Dante Augusto Palma. Un saludo, querido amigo Dante. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Pues nada, no voy a darle más vueltas al asunto, te lo planteo tal cual. ¿Es posible que hayan superpoderes o mentes o tecnologías o todo ello combinado o fuerzas oscuras o no tan oscuras sino muy visibles capaces de hacer que las personas hagan aquello que esos entes o seres o poderes quieren, se les antoja que hagan? Es que no hay más. Siempre alguien detrás, una especie de mente esclarecida, con una capacidad superior, capaz de poder gobernar o liderar las acciones de mayorías. A lo largo seguramente de la charla van a aparecer cuestiones. Yo, para adelantar, si querés, la conclusión final, yo no creo que haya determinaciones absolutas. Sí, por supuesto que hay influencias, que hay habilidades, que hay técnicas, que hay capacidades, que hay estructuras, que hay tecnologías, pero pensar que simplemente eso, apretando un botón o avanzando en una determinada técnica uno puede eso, gobernar voluntades fácilmente me parece una enorme ingenuidad funcional a intereses varios. Igualmente, digamos, si querés como una mínima introducción, yo pensaba varias cosas. En esta discusión que surge a partir de los resultados de algunas elecciones, pienso en lo que ocurrió en Gran Bretaña, pienso en las elecciones de Estados Unidos en 2016, incluso podría decir en Colombia, en Brasil, está esta idea de que el que no vota como se esperaba es un manipulado, el que no vota como yo quería está manipulado. El manipulado siempre es el otro y yo tengo la capacidad de advertirlo. Esa me parece que es algo sobre lo cual uno debería prestar atención. Pero digo, pensaba digo, como introducción, a pesar de que se pueden asustar aquí los oyentes, un mínimo recorrido por la filosofía hasta los orígenes del pensamiento occidental. Estoy pensando en la discusión que se daba
en la Atenas clásica entre los filósofos que postulaban la existencia de una verdad absoluta, que han pasado a la historia como los malos de la película, pero que eran aquellos que justamente en general consideraban que esa verdad absoluta no existía y que entonces lo único que quedaban era técnicas de persuasión, una serie de habilidades que a su vez eran enseñadas a quienes participaban en las asambleas, en la toma de decisiones, para justamente convencer a las grandes mayorías. Lo que se suponía, y esta era la visión aristocrática que prosperó, era entonces que las mayorías eran manipulables, ¿no? Ese es un punto, uno toma ese hilo, lo puede traer hasta el día de hoy, porque de hecho los sofistas de ayer son los gurúes de hoy, los asesores de hoy, que muchas veces se vinculan a los políticos. Si todos fueran exitosos, en realidad todas las elecciones saldrían empatadas, ¿no? Ese sería como, evidentemente, o se ve que hay algunos mejores que otros, o que a veces las técnicas no funcionan. Pero aparece esta idea de que, finalmente, dado que no hay verdad, lo único que hay es un juego de persuasión. Técnicas, si querés, de persuasión. Y por eso no me parece casual que toda esa cuestión hoy se desplace hacia los medios de comunicación. Porque en la Grecia antigua lo que vos tenías era un tipo que se sube a un estrado y da un discurso y convence más, convence menos. Pero hoy eso lo tenés amplificado de manera global a través de los grandes medios. Y entonces, en ese sentido es que, por eso me parece que hoy para dar esta discusión, o fuera de aire lo charlábamos, necesariamente caemos en qué sucede con Facebook, qué sucede con Twitter, qué sucede con los medios tradicionales, pero atravesados por las nuevas tecnologías, por nuestros dispositivos. Así que es un tema interesante que creo que no lo vamos a poder agotar en este ratito, pero bueno, me parece que vale la pena. Aquí en España existe una corriente de opinión bastante numerosa, o por lo menos lo parece, de que, bueno, pues gobierna la izquierda porque tiene en su poder los medios de comunicación, tiene un conglomerado de medios de comunicación, domina los medios de comunicación públicos y bueno, en buena medida la mayoría de los más importantes de los privados, y que por lo tanto es muy difícil que no gane la izquierda de una u otra manera, porque claro, siempre va a ganar porque a través de esos medios de información manipula pues a una parte muy importante de la población para que apoye a la izquierda o vote a la izquierda. Entonces, bueno, pues esa cuestión que parece tan elemental, hombre, yo no la comparto plenamente. Sí es cierto la parte de una premisa que sí es cierta, es decir, el ascendente y el control en buena medida de medios muy importantes de comunicación por parte de la izquierda, yo creo que es un hecho, eso es una evidencia. La cuestión está en si creemos que es tan importante ese control de los medios, pues lo que habría que entender, o sería lógico deducir que, bueno, pues la izquierda gobernaría con unas mayorías muy consistentes, muy abrumadoras, muy numerosas, y en proporción a ese dominio y esa capacidad de esos medios de manipular a la inmensa mayoría de la población. Sin embargo, si uno revisa las preferencias políticas de los ciudadanos españoles, desde décadas atrás hasta el presente, esa proporción de prácticamente 48-52, 52-48%, es decir, que ha permanecido muy constante a lo largo de todo ese tiempo. Si la capacidad de manipulación fuera una cuestión decisiva, verdaderamente decisiva y notoria, es lógico pensar que se hubiese producido un desequilibrio mucho más ostensible a lo largo, por lo menos con el transcurso del tiempo. Y esto, evidentemente no es así desde el punto de vista de los datos. Esto lo digo porque, al margen de que podemos hablar luego de otros casos muy sonados, como has adelantado tú, el de Donald Trump, el del Brexit, el de famoso bluff de Cambridge Analytica, todo este tipo de las psicografías, la capacidad de convertir a través de Facebook y de las redes sociales esa recopilación masiva de datos de las personas en test de personalidad que permiten lanzar información a medida para manipularla, para llevarla a tu terreno.
Bueno, pues todo eso está ahí, pero la cuestión que yo intento adelantar es que me da la sensación de que todo esto es una burbuja, una creencia burbuja o una mitología burbuja, que sí cumple una función, es hacer creer a las personas de que está todo escrito, de que la suerte está echada, de que el que tiene el poder y tiene el poder de la manipulación es invulnerable, que no vas a poder cambiar el signo de las cosas y que por lo tanto lo único que puedes hacer es quejarte, es denunciar lo que tú crees que es evidente, pero sin ninguna esperanza de que tu actitud o tu propia iniciativa o la de todos los que te rodean y que pueden pensar como tú, tenga ninguna capacidad de cambiar el designio divino, este designio divino, ¿no? Yo creo que eso sí que esa idea puede tener algún tipo de impacto en el ánimo general de las sociedades, el hecho de asumir que todo está escrito. Y que puesto que está todo escrito y lo dominan unos pocos, que tienen el poder y los resortes en su mano, pues todos los demás nos tenemos que limitar a resignarnos. Tenemos que resignarnos y si acaso de vez en cuando patalear. No sé si puedes... bueno, si he dicho una cosa muy disparatada, pero o tiene algún sentido. No, pensé que estaba pensando que es insólito que estemos discutiendo esto, porque en realidad son debates que están saldados, o que deberían estar saldados. Y de hecho hay un montón de elementos, estaba pensando, los que han estudiado comunicación lo conocerán, la famosa teoría de la comunicación como una aguja hipodérmica, ¿no? Esta idea de la primera mitad, si querés, del siglo XX, yo siempre la menciono con el ejemplo de Orson Welles, cuando lleva adelante esa transmisión de radio de una invasión extraterrestre, y transmite como si fuera de verdad que que en vivo está ocurriendo esto que se narra en el libro. Y el episodio fue sorprendente porque en aquella época mucha gente se lo creyó. Y de hecho hubo gente que salió a la calle desesperada, suicidios en masa, etcétera, etcétera. Y eso se suele utilizar como el ejemplo de, claramente, ahí vos tenés, en este caso, la radio, un mensaje que se dio y que la gente lo creyó y que modificó voluntades y generó desastres, enormes preocupaciones. Ahora, pensar que la ciudadanía hoy tiene esa relación de ingenuidad como la que podía tener en ese momento, es no entender lo que ha ocurrido casi en el último siglo. Me parece entonces que hoy, por supuesto que existen manipulaciones, que existen influencias, me voy a repetir con esto, pero pensar que, además, que los mensajes llegan de manera uniforme a todo el mundo, que entre el que emite el mensaje y el que lo recibe no hay ningún tipo de interferencia, que la voluntad del que emite el mensaje llega y se recibe tal cual de parte del receptor, no resiste el menor análisis y cualquier estudiante de primer año de comunicación se va a encontrar con teorías y desarrollos que muestran que esto no es así, que la mirada que se adoptó a partir de este ejemplo de Orson Welles es una mirada de una comunicación en un sentido conductista bastante primitiva y que hoy los análisis son muchísimos más complejos y más ricos. Sí, bueno, podemos empezar por uno de los mitos fundacionales de esta creencia. Podemos remontarnos pues eso al escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Acuérdate que los medios han instaurado de una forma o de otra como una certeza, como un hecho cierto, ¿no? Es decir, se ha instaurado la idea de que efectivamente tanto en las elecciones norteamericanas presidenciales de 2016 como en el referéndum del Brexit tuvo un papel decisivo pues eso, las redes sociales y las nuevas tecnologías de recopilación de datos y de lo que llamaban psicografías a la hora de provocar esos resultados sorprendentes electoralmente hablando, ¿no? Es decir, no fue un proceso
voluntario de los votantes, sino que hubo ahí una mano negra, ¿no? Es decir, claro, uno lee los titulares y lee lo que ha quedado en la mente, en el conocimiento, aparentemente, en el aparente conocimiento del asunto, y se da cuenta de que no tiene nada que ver con lo que realmente se demostró en todo esto, ¿no? Lo primero de todo, pues mucha gente no lo sabe, pues cuando en el caso del Brexit y Cambridge Analytica y Facebook, ¿no? Cuando lo que la que sería el equivalente en Gran Bretaña de la Agencia de Protección de Datos multa a Facebook por haber manejado datos de ciudadanos británicos supuestamente para la campaña del Brexit, ¿no? Haber permitido que esos datos estuvieran a disposición de aquellos que usaban Facebook para hacer la campaña en contra del Brexit, pues lo que se ha demostrado, y la propia Agencia de Protección de Datos británica ha reconocido, es que no existe ni una sola evidencia de que eso hubiera sucedido. Es decir, que ni un solo británico, los datos de ni un solo ciudadano británico fueron capturados y utilizados de forma ilegal ni no ilegal para una presunta campaña de manipulación del voto a través de nuevas tecnologías, de psicografías y de todo tipo de mitologías. Ocurre que Facebook decidió voluntariamente pagar la sanción que le imponía esta agencia, entre otras cosas porque en aquel momento Facebook estaba siendo atacado por todos los frentes y lo que la compañía quería es llegar a un acuerdo con la Agencia de Protección de Datos, decir, mira, yo te pago, que al fin y al cabo la multa, por generosa que pareciera, era $500,000 a una empresa que factura miles de millones de dólares, pues le salía a cuenta si cerraban ese capítulo y dejaban de vomitar los medios esas acusaciones contra la compañía, en este caso Facebook, ¿no? Entonces, pero el comunicado que emitieron ambos implicados, tanto la agencia británica de protección de datos como la propia compañía Facebook, de mutuo acuerdo, y porque era la verdad, porque era lo cierto, era decir que en ningún caso se había demostrado que Facebook hubiese utilizado datos de ciudadanos británicos para influir en las elecciones, en la elección del referéndum del Brexit. Eso lo reconoce la propia Agencia de Protección de Datos británica. No lo hemos visto reflejado en los medios. Hemos visto titular simplemente con que Facebook paga la multa impuesta por el supuesto delito, cuando en realidad no existe el delito, cuando en realidad todo queda en agua de borrajas, y cuando en realidad lo que se demuestra es que hubo un ataque de histeria colectiva de una serie de estamentos, de una serie de parte, de una de las partes, que se sintió pues verdaderamente superada por el hecho de que en un momento dado la mayoría de los británicos, justa, pero era la mayoría, decidiera en contra de lo que habían previsto. Esa es la cuestión de fondo que queda. Lo mismo cabe decir en el caso de Donald Trump, del cual se habla de que utilizó ese tipo de campañas a través de Cambridge Analytica, que la trajo al equipo de campaña Steve Bannon y demás. Hay que decir una cosa que muchos no sabrán, es, por ejemplo, que en la campaña, en las primarias republicanas, quien utiliza la tecnología maravillosa del Big Five, el test de las psicografías mágicas de Cambridge Analytica, no es Donald Trump, es Ted Cruz contra Donald Trump. Y bueno, y Ted Cruz pierde por goleada contra Donald Trump. Por lo tanto, al parecer, la capacidad de manipular las mentes de Cambridge Analytica en este caso fue un fiasco. Luego se habla de que la utilizó en la campaña electoral. No es cierto, la utiliza al principio y no la utiliza en ningún modo para campañas segmentadas en redes sociales. La utiliza en publicidad general, y ocurre que Cambridge Analytica, con una pequeña parte del presupuesto que se le da para probar su capacidad de gestión de recursos en campaña, pues hace la pifia. Lo que hace es colocar anuncios de la campaña de Donald Trump en televisión por cable. Es decir, en algunos programas de nicho que no tenían prácticamente ningún sentido, ni había público objetivo, ni era... Es decir, era el lugar menos indicado que ningún, no ya gurú, sino un publicitario medianamente avezado jamás habría escogido. Y en ese momento se echa de la campaña a Cambridge Analytica, se la expulsa porque no es un agente válido para la campaña, y el equipo de campaña de Donald Trump recurre a los datos, a la base de datos que ofrece la Convención Nacional Republicana, que es con la que hacen su campaña a partir de entonces. Es decir, toda la campaña.
No obstante, ha quedado en la mente del público el hecho de que Donald Trump gana porque hay una serie de agentes y de nuevas tecnologías y de nuevos medios que intervienen y capturan al público y hacen que vote de forma completamente inesperada. Esa es la idea colectiva que ha quedado. Cuando, si lo insisto, se tira del hilo y se va analizando los sucesos, caso a caso se da uno cuenta de que esto es un auténtico bluff. Cualquiera lo puede hacer. Es decir, si es que incluso, aunque estén medio enterradas, hay piezas que lo expresan con total claridad, incluso en medios tan poco sospechosos de ir en contra de esta teoría, como son el New York Times o el Washington Post. Es decir, ahí están, ahí están. O la propia jefa de campaña en redes sociales de la campaña del Yes We Can de Obama, que dice que ellos hicieron eso y cosas peores en la campaña de Obama. Lo que pasa es que entonces no había legislación que le prohibiera el trasiego de datos. Es decir, bueno, pues también ganó Obama porque manipularon las mentes de los norteamericanos. Es decir, todos los votantes somos estúpidos. Y es decir, si esto fuera así, oiga, sería maravilloso. Estaríamos viendo a verdaderas empresas, a líderes empresariales, capturar completamente los mercados porque como son más poderosos y tienen más recursos, podrían hacerse con esas tecnologías y dominarlas de una forma abrumadora. Es decir, desaparecería la competencia. Es decir, es que son cosas tan evidentes, ¿no? Sí, sí, digo, los casos que vos mencionás, tanto de Gran Bretaña como el de Estados Unidos, yo agregaría el de Brasil con Bolsonaro, en realidad son ejemplos de países donde los medios estaban en contra claramente de tanto, digamos, del Brexit como de Trump como de Bolsonaro. Con lo cual, digamos, si fuese verdad entonces que los medios influyen, evidentemente algo ha salido mal ahí. Cualquier investigación básica de datos que era la toma de posición de los grandes medios, por cómo están configurados los grandes medios, en qué ciudades aparecen o están concentrados esos medios, qué intereses defienden. Bueno, en los tres casos mencionados, claramente el resultado fue otro. Ahora, hay una situación curiosa que también la notaba acá mientras vos hablabas, que es esto, que en general esos medios nunca aceptan ser influyentes y determinantes, ¿no? Generalmente los opositores atacan a esos medios diciendo, ustedes son los culpables de influir en la gente. Y ellos dicen, no, nosotros somos neutrales, nosotros somos independientes. Ahora, pero cuando el resultado de la elección no es el que se adecua a los intereses de esos mismos medios dicen, no, bueno, hay otras fuerzas que sí son capaces de manipular, son capaces de influir, nosotros como medios no, pero de repente parece que un tarado que mande un mensaje por WhatsApp hace que es capaz de lograr manipular a millones de personas para que vean una cosa. Sin embargo, yo con un conglomerado de medios, con canales de televisión, con radios, con etcétera, etcétera, parece que yo no puedo influir en nadie, pero un mensaje de WhatsApp parece que sí. Eso es curioso. Después pensaba otra cosa, a ver si la puedo expresar bien, porque sabes que haciendo también un poquito de historia, viste que también está muy de moda ahora presentar, no digo que sea del todo falso, pero que ahora el voto es emocional, ¿no? Que el voto es emocional, como que juegan las pasiones, que no juega la racionalidad, una suerte de única verdad a la cual accedemos a través de la razón, y que en todo caso las pasiones, las emociones lo que hacen es obturar ese camino directo hacia el cual la razón nos llevaría. Entonces, en realidad, la manipulación de hoy se la vincula mucho a esta cuestión de la emocionalidad. Sería, como hoy, por alguna razón insondable, no sabemos por qué, los votantes se han transformado en votantes emocionales, entonces son más fáciles de manipular. Nosotros, los que nunca somos manipulados, sí nos manejamos con la razón. La razón nos llevaría a votar a Biden, la razón nos llevaría a quedarnos en Europa, la razón nos llevaría a no votar nunca a un personaje como Bolsonaro, pero resulta que la gente es manipulable porque vota con la emoción, vota con las pasiones. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo explica bien,
pero es un tema, digamos, resulta curioso que la gente vote por las pasiones siempre y cuando ese voto no se adecue al resultado que esperan aquellos que presuntamente son racionales. Y Dante, o sea, es posible que haya gente que vote a Bolsonaro, incluso no considerándolo un candidato de su predilección, o incluso pudiendo resultarle hasta desagradable en muchos aspectos. Es posible que lo vote por otras razones. Es posible que haya votantes que voten a Donald Trump, aunque sepan que no es lo mejor, ni mucho menos de lo que podría ofrecerle bueno, pues el espectro político. Pero claro, tienen otras consideraciones que van más allá de lo puramente emocional o de lo... Porque hay una cuestión fundamental aquí. Es decir, cuando por ejemplo, aquí el gurú, el supuesto gurú y casi para algunos el demonio, ¿no? Que es Iván Redondo, que es el asesor en esta materia del actual gobierno español o de la presidencia del gobierno español, pues habla de que en realidad él ha construido un axioma muy bonito en el que dice que no es basándose en aquella famosa frase de es la economía estúpidos, él ha hecho una traslación y dice son las emociones estúpidos. Pero claro, hay que entender, al margen de lo que te planteé al principio, que puede haber razones que ahora vamos a ver, si pueden existir esas razones que hacen votar incluso a candidatos que no agradan, que en realidad no agradan, o que no son los ideales de las personas, pero que son la única opción que ven. Al margen de eso, que lo podemos tratar luego, la cuestión es distinguir entre lo que es hablar de emociones que parecen apelar a algo más importante, que es, en el fondo, el sentimiento, un sentimiento, ¿no? Y que entroncaría directamente con esa frase acuñada por el gurú español Iván Redondo de que son las emociones estúpidos, es decir, es el sentimiento. Si tú controlas los sentimientos de las personas, tú controlas a las personas. Pero hay una cuestión aquí que es importante entender, y yo creo que ahí ya entramos un poco más en el terreno tu terreno de la filosofía, es decir, que hay que distinguir lo que es el sentimiento de lo que es el sentimentalismo. Es decir, yo puedo tener un arrebato porque hay algo que me molesta en este momento, me disgusta enormemente, y tener un arrebato y perder durante unos momentos mi capacidad de razonar, ¿no? Es decir, actuar de una forma pues irracional o temperamental, ¿no? Es decir, pero lo que sí demuestra, y lo que sí demuestra la psicología moderna, es que las personas no actuamos solo en base a los sentimentalismos, es decir, no a los arrebatos del momento. Sí podemos cometer incluso delitos o incluso un homicidio en un momento de obnubilados y arrebatados, ¿bien? Pero eso de, por ejemplo, que tú estés soportando un bombardeo propagandístico, un debate político durante meses, incluso años, y llega el día de votar y tú votes a merced de un arrebato, de un disgusto del momento, es bastante inverosímil. No, eso me parece a mí que eso es muy difícil que suceda, porque hay que distinguir el sentimentalismo de las emociones más elementales y burdas de lo que es el sentimiento, que es decir, ¿qué es el sentimiento que tienen las personas? Su visión del mundo. ¿Cómo construyen su visión del mundo? Y eso deriva en convicciones, en creencias, en ideales. Y ojo, los ideales, las convicciones y las creencias que están muy arraigadas en la persona no se consiguen a base de sentimentalismos ni arrebatos, ¿no? Sino a través de un sentimiento profundo que es muy difícil, y los que trabajamos en publicidad lo sabemos, que es muy difícil erradicar, prácticamente imposible. Es decir, por ejemplo, en el caso español, una de las luchas más titánicas que hemos mantenido en el caso de la marca España era precisamente combatir una serie de creencias y una visión de España muy arraigada en los forasteros que formaban parte de su sentimiento, de lo que sentían con respecto a España, el sentimiento profundo de la visión que tenían de España, que es arraigada y que costaba mucho deshacer, pues eso del país de la siesta, el país de tal, el país de la risa, de la juerga, de no sé qué, y donde no entraban otros muchos valores que eran muy importantes de lo que es lo español, ¿no? Pero, y hemos luchado a capa y espada contra esas creencias y cuesta muchísimo desarraigarlas.
Me extraña mucho que de repente para cosas todavía más trascendentes como es votar al presidente que va a regir los destinos de un país durante los próximos 4 años, pueda hacerse simplemente manipulando ese sentimiento tan arraigado y profundo que puede tener uno respecto a una serie de ideas y de creencias. Es decir, no veo yo una persona que tenga unas creencias muy determinadas que de repente las tire a la papelera de un día para otro por un arrebato y vote al candidato que va en contra de esas creencias y esos ideales. Me parece de ciencia ficción. No sé si compartes conmigo este análisis, pero en principio yo lo veo completamente disparatado. No mi análisis, perdón, es decir, la posibilidad de hacer lo que digo, Sí, no ¿no? voy a ir contra mí mismo. Digo, de que das en la tecla con la cuestión esta de que el otro también tiene razones. Eso es. Eh, aun cuando yo no las comparta, digamos, o aun cuando yo no pueda entender, quizá, o yo trato de hacer un esfuerzo y jamás votaría a quien va a votar este otro, pero otro también tiene razones. Mira, me acuerdo, había leído una anécdota muy interesante de Brasil, de Bolsonaro había tenido, incluso en campaña, algunas actitudes y declaraciones claramente homofóbicas. Entonces, la lógica racional diría que ningún gay votaría a un candidato que realizara declaraciones homofóbicas y que tuviera actitudes homofóbicas. Ahora, hubo muchos gays que lo votaron y leía en una nota que hay una entrevista a uno de ellos y le preguntan por qué lo votó y él dice, porque cada vez que salgo a trabajar con mi bicicleta me la roban. Entonces, lo que Bolsonaro le daba era una razón, en este caso de seguridad, no importa si esto se cumple o no, pero para ese votante, la seguridad, si querés, de la propiedad privada era más importante que su condición de gay. Evidentemente, ahí no hay estrictamente un voto emocional y casquivano y delirante de alguien que no tiene conciencia de sí. No, tiene un montón de conciencia de sí, tiene tanta conciencia de sí que sabe que lo más importante para él, por lo menos, es tener una bicicleta para salir a trabajar. Y que si se la van a robar todas las semanas, no puede salir a trabajar. Eso son de las razones más importantes que yo he escuchado. ¿No? Entonces, y parece suficiente. Seguramente para vos y para mí, quizás para el que se está escuchando, que vive otra realidad, resultarán razones que no nos convencen. Bueno, estamos equivocados nosotros. Seguramente ese hombre que está arriba de la bicicleta encontrará nuestras razones también como razones pequeñas o poco convincentes o razones que no llevarían a votar. Pero el otro razones y lo que uno en todo caso tiene que hacer como analista o quizás como asesor o como político es entenderlo porque si no estamos cayendo en una desracionalización del otro, una deshumanización del otro. ¿Cómo puedo salir a buscar el voto del otro si creo que ese voto del otro no se funda en razones? ¿De qué manera lo busco? Claro, aquí en España es una de las cuestiones más importantes, es decir, cuando quienes pueden ser la alternativa al poder, al gobierno actual, para ser la alternativa tendrían que asumir un discurso determinado, una serie de discursos. No hablo de discursos tremendos, no hablo de discursos claros, matizados y que pongan en cuestión determinados dogmas que, bueno, pues lógicamente implican no un enfrentamiento, ojo, sino una confrontación, que es distinto, confrontar que enfrentar. Es decir, cuando hablamos del esfuerzo de la política de confrontar, hablamos del esfuerzo, que es un esfuerzo importante y requiere un nivel de compromiso y asumir riesgos de elaborar un discurso propio que al confrontarse al del adversario explicite o demuestre diferencias evidentes. Es decir, al confrontarlos observamos las diferencias entre uno y el otro, pero eso requiere un esfuerzo. Quizá a veces para la oposición o para aquellos que intentan postularse como alternativa, claro, asumir ese esfuerzo de confrontar
o bien no están preparados, y bien no saben muy bien realmente cuál es su discurso, o bien no están por la labor de tener que poner en cuestión determinados dogmas. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Ahora que está otra vez en el candelero la cuestión de la brecha de género y demás, la igualdad, y en España pues se va a poner en marcha una ley que obliga a todas las empresas de más de 50 empleados a realizar auditorías por las cuales tengan que demostrar que una mujer gana lo mismo que un hombre en esa empresa realizando actividades o trabajos similares o iguales. Bueno, pues cuando existe una ley desde 1980 que prohíbe explícitamente que se pague de forma distinta por el mismo trabajo en función del sexo del empleado, del trabajador, ¿no? Es decir, no hace falta sacar más leyes, pero ahora se va a auditar. Bien. Bueno, pues cuando tú eres alternativa, tienes una ocasión maravillosa, estupenda, no solo de decir que esto es sobra y que lo único que va a generar es más problemas todavía a las empresas que no son grandes, que intentan crecer, porque hay que añadir un matiz para las grandes multinacionales, asumir ese tipo de reglamentos está dentro de lo posible porque tienen beneficios de miles y miles de millones, supone una pérdida de recursos ínfima en comparación con su rendimiento. En cambio, para una empresa pequeña o mediana, supone un gasto considerable adecuarse a ese tipo de legislaciones, simplemente por el hecho de tener que auditar, que es una tarea más. Y porque también te colocan una barrera entre una empresa que tiene 49 empleados y puede pasar a ser una mediana empresa, pero por el simple hecho de contratar a una persona más va a tener que incurrir en una cantidad de gastos adicionales para cumplir legislaciones que se aplican en el momento que tienes 50 trabajadores, ¿no? Pero me refiero que, volviendo al tema, cuando tú eres alternativa, tienes que confrontar, tú no puedes no solo estar de acuerdo con ese tipo de iniciativas que no suponen más que empobrecimiento cuando ya la legislación es suficientemente garantista. Y si alguien no la cumple, se le va y se le denuncie, y a punto, y punto final de la cuestión, ¿no? Pero no confrontar, por ejemplo, pues, con una serie de dogmas. Por ejemplo, hablábamos antes tú y yo fuera de micrófono del libro de Douglas Murray, ¿no? Es decir, La masa enfurecida o algo así, perdonad, pero ahora mismo no me acuerdo el título, tengo la cabeza siempre para allá. Pero hablábamos de esto y de cómo simplemente a veces confrontar consiste en cuestionar una serie de dogmas, como puede ser el feminismo de cuarta o tercera ola, que incluso habla de la cuarta, que ya es la cuarta ola, de cómo hablar, de confrontar y oponerse a las políticas de la identidad, de no convertir el Estado en una maquinaria monstruosa que se dedica a establecer legislaciones que nos segregan en colectivos, en colectivos víctimas y colectivos verdugos, en convertir ese invento de la justicia social en una maquinaria que lo tritura absolutamente todo y no hace más que recabar agravios, discriminaciones, odios y desprecios e envidias. Es decir, si tú no confrontas eso, lógicamente, igual tú no eres alternativa de gobierno, no porque haya una manipulación o el adversario controle la mente de una mayoría, sino quizá porque es que esa mayoría o muchas personas no ven en ti una alternativa a lo que quieren que se termine, ¿no? Es decir, Sí, sabes que pensaba en un aspecto más, también a ver si puedo ser claro, pero que a todo esto habría que agregarle a su vez una suerte de buena prensa de la sospecha. Sospechar tiene buena prensa. Y yo lo vincularía también con esta idea que arrancaba al principio de que hay una gran crisis de la verdad, yo diría incluso también una crisis de la evidencia. Lo evidente ya no importa, eso que se nos aparece en lo inmediato es algo sobre lo cual hay que desconfiar. Siempre en realidad es como que lo verdadero está debajo de eso que parece evidente, y nos da un cierto estatus
decir que en el fondo la verdad no es eso que estamos viendo, sino que hay algo atrás. Aparece también en diversas formas. Esto también tiene una cierta tradición Hombre, esto es un poco lo de la opresión estructural, ¿no? Ese monstruo que, por mecanismos muy complicados, muy complejos, difícilmente identificables, condiciona el mundo, ¿no? El mundo está bajo una presión estructural sí. que es dificilísimo, es muy difícil por lo que parece por los neomarxistas o todos los derivados, es una tela de araña tan complicada y tan insidiosa que, claro, a veces es inapreciable, pero está ahí, ¿eh? Sí, sí, por eso, entonces siempre está esta idea de que en el fondo, a ver, lo verdadero no está a la vista, está atrás, y de ahí se sigue, está a la mano esta idea de si está atrás, entonces hay un grupo selecto de gente que lo está manipulando y que lo está manejando. Eso, digo, otra vez, discúlpenme, digo, si quieren, vuelvo a Platón, a la más básica y al ejemplo clásico de la alegoría de la caverna, del prisionero que está mirando la pared de la caverna y cree que la verdad está en eso que se le representa en la caverna, pero la verdad es otra cosa, está debajo. Por eso también está esta idea de que la verdad es como desocultar, o sea, correr un velo. Y hoy tenemos esto, por supuesto, atravesado por 25 siglos, atravesado por los que se conocen como los filósofos de la sospecha o los pensadores de la sospecha. Algunos ponen ahí a Freud, ponen a Marx, ponen a Foucault, que está en la línea de lo que vos mencionabas también. Una lectura de Foucault, del último Foucault, acerca del poder, tanto que se habla de Foucault y tanto que está de moda hablar del poder, incluso del micropoder, de las microagresiones, etc. En Foucault está muy claro que el poder no es un poder que surge de arriba hacia abajo de manera directa, sino que en realidad lo que hay cuando hay poder también hay resistencias. Y a su vez hay distintas capas de micropoderes. Hay, por supuesto, podemos decir, un poderoso, pero ese poderoso que subsume a alguien menos poderoso, después genera una relación en cadena entre ese menos poderoso que a su vez subsume a otro un poco menos poderoso, y etcétera. Y a su vez hay resistencias ahí, no hay una mirada, digamos, unívoca de un único poder que está ahí arriba de todo, que lo puede todo, que lo sabe todo y que subyuga a todos los otros que estamos ahí abajo y que no somos poderosos. No, hay un gran encadenamiento ahí de poderes y resistencias que muestra que efectivamente todo es mucho más complejo de lo que en general se presenta. Incluso Dante, todavía más sofisticado, el hecho de que nuestras propias resistencias a la justicia social sea producto de unas creencias o de unas actitudes inconscientes, que ni siquiera somos conscientes de tenerlas. Es decir, ahora pues, sabes que se está extendiendo mucho el hecho de dar cursos a los empleados de empresas y de administraciones públicas para que luchen contra sus sesgos inconscientes. Es decir, es como decir, usted es racista pero no lo sabe. O usted es homófobo pero no es consciente. O tiene usted sesgos o prejuicios que no es consciente de tener, y nosotros vamos a educarle para que cualquier opinión o posición que tenga hacia determinada persona o situación, esté usted vigilante, no vaya a ser que su juicio esté condicionado por esos sesgos inconscientes. Esto ya es de aurora boreal. Es decir, la cuestión de los prejuicios, de los sesgos inconscientes o de los prejuicios que tenemos sin ser conscientes de ellos, es como decir, es que incluso aunque usted sea inocente, aunque usted sea puro y limpio como el agua de un manantial, no lo es. No lo es porque todos somos producto de esa sociedad sometida a esa red, de esa tela de araña de la opresión estructural, y por lo tanto hemos adquirido una serie de sesgos y de prejuicios sin darnos cuenta, y están en nuestra psique. Pero están en nuestra psique en un lugar del que ni siquiera nosotros podemos acceder, y funcionan de forma autónoma, ¿no? Y condicionan nuestro juicio de forma autónoma, fuera de nuestro control. Por lo tanto, hay que coger a cada sujeto ahora
y impartir unos cursos para que domine a la bestia, a ese monstruo que tiene dentro y del que él no tiene ninguna noticia, no tenía ninguna noticia hasta ahora. A mí esto me parece aterrador. A mí me parece aterrador. Bueno, primero, porque hay que decir que eso supone lo más evidente, costes y costes añadidos y más psicólogos y expertos, pues hombre, encontrando estupendos puestos en empresas y administraciones públicas para impartir y luchar contra la bestia, ¿no? Es decir, como San Jorge contra el dragón, ¿no? Y esos tíos van a estar ahí y desde luego si hay algo que no les interesa es que el problema se resuelva, porque si se resolviera el problema pues se quedarían sin trabajo. Por lo tanto, mucho me temo que una vez que entren estos señores y estas ideas en las empresas, en las administraciones públicas, ya no van a salir nunca de ahí. El problema nunca se va a acabar. El problema va a durar eternamente. Siempre, siempre va a haber algún sesgo inconsciente que no habremos conseguido erradicar de nuestra mente. A mí me parece aterrador, sinceramente. Hablando de manipulación, a mí yo creo que más que manipular las mentes de la gente, lo que no tiene lo que sí le reconozco un mérito y es algo fascinante, es que estemos tragando con estas cosas. Porque hay una cosa que es más preocupante y que está en relación con lo que venimos charlando, que es que desde ese punto de vista, entonces, el que opina distinto no es en realidad alguien que opina distinto, es alguien que en realidad ignora. El que opina distinto es un ignorante, es alguien que no ha tenido la suficiente educación y que está tomado por la bestia, como decís vos, al cual hay que desasnar, ¿no? Entonces, en realidad no se establece, digamos, un criterio de igualdad en el cual hay gente que piensa cosas distintas, con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero que en tanto opinión valen lo mismo, sino que lo que hay es una suerte de línea y de una finalidad muy clara, donde está la racionalidad, donde están los que aparentemente controlan a la bestia, los que no tienen inconsciente, los que no tienen sesgo, y todos los demás estamos atrás, necesitando que vengan los técnicos que no tienen sesgos a lograr que nosotros podamos dominar esos sesgos que tenemos y podamos alcanzar ese grado de racionalidad que tiene el técnico que nos viene a dar un curso que aparentemente, por suerte, en 1 o 2 días parece que nos resuelve todos los problemas. Ojalá fuese así, digamos, ¿no? Fuera tan fácil. Pero eso me parece más preocupante porque está estableciendo un criterio de, digamos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o de civilizados y bárbaros. Bueno, ciudadanos de primera y de segunda, yo creo que hay una nueva, es decir, esto no es más que una élite. Se está construyendo una élite que es una élite que todo tiene que ser como considere que debe ser. Desgraciadamente es una élite que no es una élite convencional en el sentido de que no utiliza, no tiene una estructura de pensamiento o unos objetivos estables, fácilmente identificables, sino que va generando objetivos y nuevos objetivos o incluso dividiendo los objetivos que se han puesto sobre la mesa en nuevos objetivos distintos que incluso son contradictorios entre sí. Es decir, que incluso pues, resultan antagónicos, son incompatibles, ¿no? No se pueden compatibilizar unos con otros. Es decir, que va generando, por decirlo de forma más castiza, problemas donde no los hay, para buscarle, como se suele decir en políticas, aquel famoso dicho de política, para buscarle luego las soluciones equivocadas, ¿no? Pero de forma permanente y constante, en un crescendo infinito de conflictos, ¿no? De una conflictividad. Pero es como diciéndolo de forma más simple, todavía es como problematizarlo absolutamente todo. Es decir, como además coincide con esta idea de que hay que politizarlo absolutamente todo, es decir, no hay nada que no pueda ser politizado, no solo ya del ámbito de lo público, de la esfera pública, sino de la esfera privada e incluso íntima de una persona, es decir, porque acusarle a alguien, o a todos, en el fondo, que sin saberlo todos tenemos sesgos inconscientes y por lo tanto somos unas malas personas sin saberlo, unos malos seres humanos, unos individuos con cosas muy negativas y muy tóxicas, que no somos conscientes de padecer, pues pues si esa acusación se lanza y nadie dice, oiga, que esto que usted está diciendo es un puñetero disparate. Es decir, vamos a ver, usted puede establecer, pues como se hizo
A finales de los 60, pues no sé, unos derechos civiles que sí, en ese caso, pues estaban justificados en muchos lugares porque evidentemente ser mujer no tenía las mismas oportunidades, la mujer no tenía las mismas oportunidades que un varón, ni siquiera tenían la misma legislación. También ocurría con los negros en Estados Unidos, es decir, había una serie. Y bueno, pues llega un momento en que en las sociedades liberales alcanzan el hito de establecer esos derechos civiles y esa justicia, ¿no?, social, esa justicia, esa equidad para todos, ¿no? Es decir, un principio de equidad igual para todos, ¿no? Es decir, en igualdad de condiciones. Pero a partir de ahí, todo lo que viene después es un puro disparate. Entonces, cuando alguien, cuando una élite se rasga las vestiduras porque Donald Trump gana unas elecciones y su argumento es que las ha ganado porque ha manipulado a los votantes con la ayuda de Rusia o de Putin y con la ayuda de Facebook y con la ayuda de psicografías y con la ayuda de aceite de serpiente y de la sangre de una gallina sacrificada, lógicamente uno se echa a temblar porque dices, oiga, ¿no será que usted está loco? ¿No será que el que ha perdido, el que se le ha ido la pinza es usted? Tiene usted un problema. Es decir, o en el caso, por ejemplo, que comentabas de Bolsonaro, pues oiga, si hay algo que está claro es que, y eso sí lo solemos hacer las personas, y seguramente más de uno pensará y dirá, pues alguna vez lo he hecho, incluso estoy deseando hacerlo ahora, es que cuando la situación nos desagrada tanto, cuando vemos que todo es tan loco, cuando se nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino constantemente, cuando se nos quieren imponer una serie de dogmas y de cosas con las que no comulgamos, que son antagónicas a nuestros ideales, nuestras propias convicciones, pues somos capaces, en efecto, de utilizar lo que tengamos a mano para darle una buena aguantada en toda la boca a toda esa esa retaila de expertos y de seres bien pensantes. Y posiblemente acabamos votando a Donald Trump o acabemos, incluso aunque sepamos o intuyamos que en muchos aspectos va a ir contra nuestros propios intereses, que incluso nos podemos hacer daño a nosotros mismos, vamos por caso. Es decir, incluso suponiendo que descontáramos eso, o sea, que tuviéramos en cuenta eso, lo descontaríamos. Porque llega un momento que hay un hartazgo tan grande, una ignominia tan grande, una percepción de que el principio de justicia y de equidad se ha ido por la ventana, de que no somos iguales a nadie, de que ahora no se trata de igualdad, sino de que unos sean más que nosotros por una condición arbitraria, por como el color de la piel, la preferencia sexual, por ser transgénero, por lo que sea, estar situado en un plano de superioridad con respecto a nosotros. La equidad y la justicia desaparecen y entonces la gente se harta y es capaz de votar a lo que le pongan por delante, con tal de llevarse por delante, y perdón por la redundancia, este tipo de locuras, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que en realidad esto que podríamos llamar este clima cultural de corrección política está generando monstruos. Y lo que estamos describiendo son estos monstruos, que incluso son monstruos que aparecen como antisistema, porque la corrección política se transformó en el sistema. Entonces, yo tengo la misma interpretación que vos, incluso gente que jamás hubiera votado lo que votó, gente que incluso quizás también sabe que eso que está por votar no es bueno ni para ella ni para el país, y sin embargo, es tanta la asfixia, es tanto lo que se está jugando, digamos, en el ámbito de lo público. Me parece también que lo que está operando entre el lenguaje y la acción en el ámbito de lo público y el lenguaje y la acción en el ámbito de lo privado. O sea, la gente se comporta de una manera en el ámbito de lo público porque sabe que se tiene que adecuar a ciertos patrones de corrección política, y en el ámbito de lo privado hace cualquier otra cosa, y al momento de votar realiza su venganza, si querés, ¿no? Es decir, bueno, en este momento donde nadie me ve, es ahora donde voy contra el sistema. Claro, es mi humilde venganza cada 4, 5, 6 años, cuando toque. Yo voy a votar por el antisistema y yo voy a votar para que explote todo, y no me importa por qué. Ahora, después lo que hay, me parece que en los casos que estamos mencionando, partidos o tradiciones que no ven el asunto. A ver, digo, la situación de Bolsonaro particularmente
está el tema de que el principal candidato del Partido de los Trabajadores, que era Lula, estaba preso. Pero haciendo esa salvedad, hay una crisis del Partido de los Trabajadores, del tipo de agenda que lleva adelante el Partido de los Trabajadores, que en general dejó de lado la agenda de los trabajadores. Lo menciono porque es muy parecido a lo que sucedió también con el Partido Demócrata. Los trabajadores votaron a Trump, algo que era impensable, que no podía ser, ¿sí? Entonces, bueno, ¿pero qué pasó ahí? ¿Por qué el Partido Demócrata no se pregunta por qué ocurrió eso? ¿Y qué pasa en Gran Bretaña? Cuando dice, bueno, ¿no será que las políticas globalistas son claramente rechazadas por lo menos la mitad de los británicos? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué hay ahí? Quizás haya algún problema. Bueno, ¿por qué no se pone sobre la mesa eso? Claro, eso no está en los medios, porque los medios, como mencionábamos antes, están en las grandes ciudades, en general están ocupados por prácticamente un 100% de universitarios, jóvenes que se han educado también en la lógica de la corrección política, y a partir de eso no ven algo que está ocurriendo y que está ahí y que genera grandes polarizaciones en las sociedades, polarizaciones que se resuelven bastante mal, por cierto, se están resolviendo con un clima de violencia muy grande y que probablemente se sigan resolviendo de la peor manera, pero empieza a haber como una reacción desproporcionada y yo eso, monstruosa. Ahora es lo que sucede en las universidades norteamericanas, es decir, donde la corrección política adoptada por cierta tradición de izquierda está derivando hoy en grupos de derecha que son enormemente violentos y que están apareciendo también ahí y que generan disputas y que digamos, han resucitado posiciones de radicalización de la derecha como hacía varias décadas que no había. Bueno, eso tiene una explicación. Y nadie se atreve a darla, o se da en el peor de los sentidos, en esto, bueno, grupo de manipulados, reaccionarios, resabios de lo peor que nos tocó en nuestro país y que resurge, el populismo de derecha o de izquierda, el WhatsApp, Facebook, pero nadie encara el verdadero problema, que es lo que está generando el propio sistema, el antisistema lo está generando el sistema. Claro, es decir, sí, para ir terminando ya que se nos acaba el tiempo, eso que apunta es muy importante porque la sociedad corremos peligro de que, pues, por lo que parece, amplias capas, como se suele decir, de la sociedad, o un número importante de personas se radicalice. Pero bueno, claro, la cuestión está en que el sistema se ha radicalizado. Sí, o podemos decirlo así, se ha vuelto radicalmente estúpido, ¿sí? Y radicalmente interesado. Porque ahí hay unos intereses de grupo, es decir, hay unos intereses de grupo. Es decir, los que están operando toda esta corrección política, si nos fijamos, son personas que tienen intereses muy concretos con la corrección política. Es decir, dependen de esta generación constante de diferencias, de grupos, de identidades y de lucha contra sesgos inconscientes para vivir. Es decir, su vida consiste en esto. Es decir, el tío que está en la universidad escribiendo papers y haciendo estudios y creándose un nombre y amontonando bibliografía con su firma, con teorías extrañas, con teorías complicadísimas, farragosas, como decías antes, es decir, pues intentando, trabajando en la sospecha, ¿no? en ese mal sospechoso que hay detrás de lo evidente, ¿no? Es un tío que si mañana la población descubre que son inútiles, es decir, que todo eso es filfa, que todo eso es morralla, que todo eso no sirve más que para generar problemas y generar conflictos, pues lógicamente ese tío va al paro. O por lo pronto tiene que trabajar en algo serio. Si buscas un trabajo, bueno, pues que de los que uno pues suda y lo pasa a ratos mal, ¿no? Es decir, y que tiene su estrés. Pero él está muy contento de haberse conocido, encantado de haberse conocido en su universidad de referencia, rodeado de sus colegas que piensan como él, que están en lo mismo que él, y que unos y otros se citan y se recitan en sus pares, se apoyan mutuamente y están pues generando un problema colosal, llevando a unas sociedades que eran las más libres, con diferencia, con todos sus defectos las mejores,
las más respetuosas con los derechos civiles, con las personas, con la vida, con la libertad, con el derecho de expresión, el derecho de manifestación, las preferencias sexuales, lo que se quiera, eran las mejores, y resulta que las estamos convirtiendo en un auténtico infierno. Incluso las estamos retratando como si fueran el infierno. Con una peste, con una serie de satanes por ahí desatados, y con unas personas infectadas de sesgos y de prejuicios y de odios inconscientes, ¿no? Es decir, esto es un puro disparate. Por eso cuando, ya para terminar, ahora te dejo que digas tu conclusión, perdóname Dante, solo para terminar yo diría que en la manipulación de las mentes, yo creo que lo que hay es una enorme y colosal burbuja que creemos todos, que nos hemos llegado a creer que es real, que todo está escrito, que hay un poder omnívoro y omnímodo que controla todo, que lo controla todo, que incluso controla al de al lado y que no me da escapatoria. Y que por lo tanto caemos en lo peor de todo, que es la resignación. La resignación. Y contra eso hay que luchar. Sí, Javier, sí, retomaría algunas de las cosas que fuimos charlando. Me parece que lo que a mí, de las cosas que más me preocupan, yo le sumaría esto que vos decís, también la cuestión de eso, una forma de desracionalizar al otro, ¿no? Presentar al que piensa distinto como alguien que está por fuera de la racionalidad. Me preocupa lo que hablábamos de la creación de los monstruos que está creando el sistema. Monstruos antisistema que se parecen demasiado a los monstruos del sistema. La respuesta va a ser un antisistema radicalizado y no va a haber lugar para una racionalidad vinculada a la moderación. Pues muy bien, muchísimas gracias Dante por tu participación. Pedimos disculpas, hemos tenido algunos pequeños problemas de conexión a ratos de la señal, pero Internet debe ser que porque como estamos todos cada vez trabajando más desde casa, las redes de Internet están sobresaturadas. No nos había ocurrido con tanta regularidad, pero pido disculpas si hay algunos fallos de conexión, pero no es culpa nuestra, sino pues de la infraestructura, en fin, pues no sé, del sistema, ¿no? O de los antisistemas del sistema. Muchísimas gracias, Dante, por tu participación. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y reitero nuestras disculpas por los pequeños fallos técnicos y, como les digo siempre, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.